Bueno chicos, pues ha llegado la primavera, que para mí es la época del año donde más trabajo tengo. Yo no sé si al resto de compañeros que me veis os sucede lo mismo, pero bueno, en mi caso trabajar es lo que toca. Y también es la época del año donde los estudiantes universitarios que me veis y también los que estáis estudiando el máster de la abogacía, estáis ya preparando vuestros exámenes. Y lo sé porque algunos de vosotros me preguntáis y me decís que os ofrezca tips de planificación para los exámenes, cómo lo hacía yo, alguna clave mágica para superar las asignaturas con más facilidad. Y bueno, veréis, yo no quiero inventarme tips inútiles que ni siquiera yo puse en práctica durante mi paso por la carrera, porque no sería real. Yo lo único que puedo hacer es ofreceros mis experiencias y, como os he contado, yo no fui una estudiante modelo, ni mucho menos. Yo estudiaba y trabajaba. Me hubiera gustado en aquel momento ver un vídeo o conocer a alguna persona que ya fuera abogada y me dijera: mira, al final lo vas a conseguir, no te preocupes, no te agobies, no todo el mundo lleva las asignaturas al día, no todo el mundo tiene la misma capacidad de concentración ni el mismo tiempo para dedicarle a cada asignatura. Relájate, no sufras, Begoña, que al final terminarás la carrera igual que los demás. Y por eso grabo este vídeo. Y os voy a contar algo. Mirad, a mí hay 4 asignaturas que me marcaron durante la carrera y yo creo que a todos nos ha pasado por lo menos con 2: el primer examen de la carrera, el último examen de la carrera y aquellas asignaturas que más nos costaron, ya sea porque tardamos más en superar el examen final de esa asignatura o porque fueron esas asignaturas que no entendíamos nada y te quedaste ya casi en la última convocatoria para aprobar el examen, ¿no? Bueno, pues yo tengo esos recuerdos muy marcados. La primera asignatura de la que yo me examiné, el primer examen de la carrera, fue Derecho Natural. Yo el plan por el que estudié ya no existe. Ahora aquí, por lo menos en España, se llama el Plan Bolonia y tiene muchas más asignaturas de las que yo tenía. Yo tenía 4 asignaturas, que eran Derecho Natural, Historia del Derecho, Derecho Romano y Derecho Político. Os hablo pues del año 2001, que fue cuando yo entré en la Universidad de Derecho. Y el primer examen fue de Derecho Natural. Las asignaturas eran asignaturas anuales, pero en 2 nos daban la posibilidad de hacer parciales y eran en político, no, creo que era en Historia del Derecho, me estoy equivocando, y en Natural. Nos dieron la posibilidad de dividir esa asignatura en 2. Y yo recuerdo que yo me ponía a leer Derecho Natural, el libro, con una letra pequeñita, un libro así de gordo, y yo no entendía nada. Y me acuerdo que ese profesor dijo: lo que prefiráis, si queréis dividir la asignatura en 2, pues en 2, y si no, hacemos un examen anual. Y yo prefería el examen anual porque yo veía que se acercaba el momento del parcial y yo no entendía nada. ¿Que cómo estudié la asignatura? Pues como un papagayo, chicos. Yo empezaba a estudiarme la primera línea y hasta que no me aprendía la primera línea de memoria no llegaba a la siguiente. Y el examen era tipo text, recuerdo. Y yo lo pasé tan mal, chicos, pero tan mal, que imaginaos cuál sería mi cara cuando yo llegué al examen, que además las aulas de la Facultad de León eran aulas escalonadas. Por lo menos los 3 primeros años las clases que teníamos eran aulas escalonadas. Era como bajar al foso de los leones. Y estaba el profesor en la puerta y me vio entrar y me dijo: señorita, ¿qué tal está? Y yo: me voy a morir, literalmente fue lo que le dije, me voy a morir. Iba blanca, unos sudores fríos. Al final saqué el examen con matrícula de honor, pero fue la única asignatura de la que yo me pude presentar en junio. Imaginaos cómo iba yo de nerviosa para los exámenes. Lo pasé muy mal y luego, a medida que pasaban los años, yo me iba encontrando con ese profesor por los pasillos y le debió de quedar la imagen grabada de lo que yo sufría, porque siempre me decía: que este año lo llevas mejor, y yo no, porque yo le tengo pánico. Y a día de hoy todavía no lo he superado, chicos, a la palabra examen, porque suponía como una valoración, ¿no?, que alguien hacía de ti, de tu trabajo, de lo que habías estudiado, y a mí me ponía muy nerviosa. Cualquier valoración externa me pone nerviosa también en la actualidad. Y bueno, como os digo, saqué esa asignatura, lo sufrí muchísimo, pero nada que ver con la asignatura que más me atormentó durante el paso por la Facultad de Derecho, que fue administrativo. Yo creo que ya os lo he contado. Los que me seguís, los que veis mis vídeos cada semana, lo sabéis, porque muchas veces me decís, sobre todo por Instagram: cuenta tu paso por la carrera con esa asignatura que fue tu talón de Aquiles, que fue administrativo. Pues administrativo, que yo la cursé en León y luego en Coruña, la saqué con matrícula de honor, tanto administrativo 1 como administrativo 2, pero cuando yo la cursé en León, que no la superé, el examen era
oral, chicos. Bueno, pues imaginaos, si ya examen, la palabra examen, a mí me traumatizaba, si a eso le unías oral, que no tenías tiempo para organizar tus ideas, lo tenías que escupir en ese momento, no os podéis imaginar. Para mí era un drama. Yo me presenté 3 veces a esa asignatura, fracasé las 3 veces, creo que aprobé a la 4ª, me parece, no quiero mentiros porque no lo recuerdo, no sé si fue a la 3ª o a la 4ª, al final lo saqué con matrícula de honor, pero en otra facultad diferente y por escrito, por supuesto. Lo pasé tan mal que yo me acuerdo que iba al examen, me hacían una pregunta, la última vez que me examiné de forma oral me preguntaron las leyes orgánicas y yo salía de allí como si me hubieran metido una paliza. Yo me acuerdo de ir llorando por la calle, llorando, imaginaos qué drama, qué sufrimiento. No sufráis, chicos, de verdad no sufráis, que al final la carrera se saca. Yo cuántas lágrimas derramé, Dios mío, lo pasaba fatal. Yo me imaginaba que nunca en la vida iba a poder sacar esa asignatura. Otra asignatura que también me costó un montón fue internacional público. Por lo mismo, porque el examen era oral. Y además, esto quiero contároslo, las aulas, como os digo, eran escalonadas, ¿no? Y había como una especie de foso literal y luego estaba la mesa del profesor, que además entraba por otra puerta en la parte de abajo. Y cuando nos iban a examinar de ese examen oral, se ponía un señor con una... que parecía la máquina de la verdad, el polígrafo. Se ponía una grabadora aquí al lado, el profesor te hacía la pregunta y aquí el señor te preguntaba primero por tu nombre y tus apellidos y demás, de verdad que parecía el polígrafo. Y claro, había una distancia monumental entre el profesor y tú, era, vamos, tremendo. Yo lo pasaba muy mal y luego se podían quedar algunos alumnos a escuchar el examen, lo que añadía todavía tensión a ese momento. Y yo nunca pasaba de la primera pregunta. El profesor me hacía la pregunta, yo decía nada, o sea, una frase, y me quedaba paralizada, petrificada, y siempre me iba fuera a llorar. Y la última vez, que esa la probé a la 3ª, yo me lo estudiaba, yo me lo sabía, pero no era capaz de verbalizarlo. Y recuerdo que la última vez dije, bueno, esto ya lo doy por imposible, no voy a sacar la carrera en mi vida. Y fijaos la escena que salió uno de los profesores, porque eran 2, uno era el titular y el otro pues también nos daba clase, y salió pues el más joven a buscarme fuera y me dijo, Begoña, entra para adentro. Entra para adentro, porque claro, me veían todas las clases. Me veían todas las clases y digo, esta mujer, si ha llegado a 3º de carrera, digo yo, pues que algo de inteligencia la mujer tendrá. Entra para adentro. Bueno, al final aprobé la asignatura, pero qué mal lo pasé. Y la última asignatura de la carrera fue en Coruña y fue financiero. Y adivinad qué, el examen oral también. Yo creo que no recuerdo nada de lo que me preguntaron en ese examen. Solo sé que yo estaba estudiando con una compañera y me veía cada vez más pálida y me decía, Begoña, ¿qué tal estás? Imaginaos, 4º y 5º de Derecho en un año. Y esa, mi última asignatura, ese momento en el que ya casi estás tocando el pergamino que crees que te van a dar, que luego no es ni un pergamino ni nada, que es un folio. Y dices, tantos años de carrera para este folio que ni siquiera es papel ver jurado, un folio normal y corriente que pone que eres licenciada en Derecho. Bueno, que me voy por los cerros de Úbeda. Yo pálida, unos sudores fríos que tenía. Me examino de la asignatura. Yo salí temblando y me acuerdo que le pregunté al profesor cuando terminé de hacer el examen si me podía decir la nota en el momento, porque claro, era un examen oral, no tenía que deliberar ese buen hombre. Y yo creo que no se lo creyó y me dijo, no, espere con sus compañeros fuera, que al final le diré la nota. Y claro, había un montón de personas que se examinaban, de compañeros, y yo estuve esperando fuera, era como, no sé, como esperar un veredicto final en el que te van a condenar a muerte. No quiero ser exagerada, pero de verdad que lo pasé horrible. Yo no decía nada. Recuerdo mirarme los pies, estar sentada allí, esperando por ese momento en el que me iban a decir si había aprobado o no. Y después de 2 horas, literal, entramos dentro y el profesor fue diciendo los que habíamos superado el examen. Y ese momento en el que oí Begoña Gerpe aprobada, madre mía, yo empecé a llorar. Yo siempre llorando, la verdad, a llorar como si no hubiera un mañana. Y ese profesor me acuerdo que me dijo, pero señorita, ¿por qué llora? Yo, porque es el último examen de la carrera. No me lo podía creer, chicos. Y es que quiero que entendáis que no todo el mundo, como os decía antes, es un estudiante modelo.
No todo el mundo, pero al final se consiguen las cosas. No os comparéis con los demás. Seguid vuestro propio caminito. De verdad que yo pensé que nunca iba a sacar la carrera, ni muchísimo menos que iba a acabar siendo yo abogada. Y sabéis que os digo que no se me da nada mal la profesión, no quiero yo ser arrogante ni pretenciosa, pero bueno, para que sepáis que al final se puede conseguir. Dedicadle tiempo, pero sobre todo no sufráis tanto como yo sufrí, que yo lloraba por todas las esquinas, que pensaba que no iba a acabar la carrera en la vida y además me sentía muy estúpida. Y por eso quiero hacer este vídeo, para aquellas personas, estudiantes que estéis viendo el vídeo y digáis, mirad, pues al final se puede sacar, no todo el mundo es un estudiante de 10. Y eso no significa que el día de mañana no podáis desempeñar un trabajo pues igual de bien o incluso mejor que aquellas personas que sacan la carrera curso por año y con matrícula de honor. Y bueno, estas son mis experiencias, chicos, y vosotros, compañeros abogados, compartid con los estudiantes que lean en comentarios cuáles fueron las asignaturas que más os traumatizaron o os marcaron porque os gustaron también, aquellos profesores que os inspiraron durante el paso de la carrera. Compartid, que compartir es vivir. Y bueno, no me enrollo más, chicos, que tengáis una semana fantástica y como siempre os digo, un placer y nos vemos en el próximo vídeo.